Hola. Hola, pues bueno, ya estamos aquí de vuelta, ya resolvimos nuestros temas de audio porque hemos tenido varios en los lives y en esto. Ya tenemos unos buenos micrófonos que incluso nos van a ayudar a cancelar el sonido, así que el vecino va a seguir con sus construcciones, pero eso no nos va a perturbar. Sí, ya nos renovamos. Ya nos renovamos y ya Ya estamos renovamos. de vuelta por aquí. Pensaron que no íbamos a volver más, pero aquí estamos. Sabemos que es un tema muy controversial y que precisamente mucho en este ámbito espiritual hay mucha gente que no está de acuerdo, pero para nosotros, para nosotros sí es muy importante. Y fuera de todo este tema de que sabemos que es como de la medicina y cosas así, que muchos están así como no les gusta todo ese tema, pues a nosotros nos ha ayudado mucho en el tema del autoconocimiento y en el tema del autoconocimiento, pues es desde ahí donde queremos ayudar y aportar, esperando que, pues decirles, o sea, que a nosotros nos ayudó mucho tanto en pareja como persona, o sea, nos ha traído muchos beneficios que sabemos que tampoco a muchos les gustan las etiquetas, pero pues aquí estamos. Sí, tema controversial. Sí, tema controversial, pero pues esto es una parte importante de nosotros, pues si no les gusta, pues no escuchen esta parte y pues pueden, y si estamos, que eso es lo importante también, o sea, que eso es un tema que también, como el tema de la unidad, o sea, la unidad no es que tenemos que estar de acuerdo en todo, sino que en las cosas que estamos de acuerdo, darle por ahí. Y en las que no, pues en las cosas que no estamos de acuerdo, pues no pasa nada, no quiere decir que ya no vamos a ser amigos ni nada, pues nada más hablemos de otras cosas y ya está. Sí. Excelente intro, maravillosa intro. Sí, es tema controversial, pero nosotros lo enfocamos desde nuestra perspectiva, que es más neutra. No estamos ni a favor ni en contra de nada ni de nadie. Y siempre tratamos de ir por la vida desde esa perspectiva neutra, que es lo que nos han enseñado la abuelita y todos los guías, que no hay que juzgar. Y pues esto va por ahí, ¿verdad? Sí, y para ayudar. Nuestra intención siempre es ayudar, porque sabemos que a muchos no, pero sabemos que a muchos les está ayudando todo este proceso de la identificación. Sí. Y pues sí es a esas personas a las que nos tratamos de dirigir, a las personas en los que estos temas les pueden ayudar, porque siempre nuestra intención es ayudar y contribuir en algo, así como todo esto nos ha ayudado y contribuido en algo también. Sí, es correcto. Entonces la vez pasada iniciamos como como era que fue el episodio pasado, fue más como una intro, ¿te acuerdas? La intro del proyecto, porque este proyecto viene por encargo de Jefito. ¿Te acuerdas que Jefito fue el que dijo que había que hacer este espacio? Sí, y también creo que eso es muy importante porque precisamente como en todo este mundo de la espiritualidad, mucho en el tema de la espiritualidad reniegan de este tema, y creo que nosotros precisamente tenemos los dos pies, o sea, un pie en una cosa y en otra, o sea, también queríamos darle el enfoque de lo que científicamente, entre comillas, nos ha dado, pero también lo que científicamente y espiritualmente desde nuestro punto de vista también podamos aportar. Así que seguramente sí vienen muchos datos, que son datos ya más científicos, pero también va a venir nuestra experiencia y también va a venir pues lo que hemos reflexionado y que a veces también pues tiene que ver con temas de espiritualidad. Sí, pues es que no lo vivimos nada separado, todo está conectado. Y como lo vemos desde esta perspectiva, que en la que todo está conectado y que nada descarta nada, pues es que todo es inclusivo. Y sí, nos ha ayudado mucho este proceso de la identificación de nuestra
propia neurodiversidad. Que este ha sido un camino que hemos vivido que es más como de autoidentificación, ¿cierto? Sí, y a lo mejor estaría muy bien, a lo mejor para darles un poquito de contexto de todo el camino, a lo mejor un poco resumido así, de todo el camino que nos ha tomado llegar hasta este punto. O sea, porque nosotros hemos pasado por etapas. O sea, por ejemplo, la vez que nos conocimos y la vez que tú me dijiste que eras o que creías, pero que como en ese entonces, ¿en qué año fue? 2003 nos conocimos. En el 2003 no había mucha información, que eso es algo que también estamos viendo, la información ayuda. Y ahorita es el momento de la información, que obviamente como hay mucha información es muy bueno discernir, siempre el discernimiento es muy importante en ahora que hay mucha información, pero como ahora hay mucha información, pues eso nos ha ayudado. O sea, por ejemplo, en su momento tú sospechabas, pero como no había tampoco tanta información y también estaba como todo el tema del autismo, como a lo mejor todavía sigue estando, que solo era para niños. O sea, que solo era para niños y que a lo mejor, y el autismo era personas con casi cero capacidades de lenguaje, de movimiento, o sea, era como demasiado extremo. Y como se veía desde ese entonces, desde algo así, pues tú decías, no, pues a lo mejor no. Sí. Pero a lo largo del tiempo, pues pasaste por un proceso de enmascaramiento, por ejemplo. Como no se aceptó, pasaste por un momento de enmascaramiento hasta el punto de ahora en que ya ahora sí estás aceptando, y cómo esa aceptación te ha ido ayudando. Sí. Y también nos ha ido ayudando, o sea, te ayuda a ti y ayuda a los demás a tener una mejor interacción con el mundo, más auténtica también. Sí, más amorosa, porque ya que entiendes como que qué cosas son las que son características, no las vemos como síntomas, porque no son síntomas, porque no, la perspectiva que tratamos de transmitirles sobre estos temas es ver esto de la neurodiversidad no como una enfermedad y algo que hay que corregir y curar, sino algo que es un funcionamiento diverso del cerebro, y pues aprender a aceptar esas características, que no son síntomas, ¿verdad? Son características. Entonces, justo hicimos una lista de las características. De lo que vamos a hablar específicamente es del TDAH y del autismo. Uh-huh. Nos vamos a enfocar en eso, en este episodio. Entonces tenemos aquí una pequeña lista que hicimos, sí, de las características de cada uno, porque eso es lo que nos ayuda a identificar. Y ya igual también en el episodio pasado pusimos los enlaces a los cuestionarios que pueden hacer, que también nos ayuda mucho el hacer los cuestionarios, porque vas respondiendo las preguntas y ya al final la respuesta que vas a obtener te va a mostrar como que cuáles características de todas estas las tienes más activas y cuáles están menos activas, y ahí tú puedes ver como, pues esto lo tenemos que ver que no es una enfermedad. Eso es lo que tratamos de compartirles desde esta perspectiva, que la neurodiversidad no es una enfermedad ni algo que hay que curar, sino solamente una cuestión que hay que aprender a amar y pues integrarlo en nuestra vida. Entonces tenemos una lista: TDA, sus características, y autismo, sus características. ¿Quieres que yo lea las del TDA? ¿Tú ya hiciste tu cuestionario de TDA y de autismo? He hecho algunos y sí me han salido. Creo que en mi caso
yo sí logro como por ejemplo la identificación más en el TDAH que en el autismo. Y que en el autismo, que eso ya sería otro tema de cómo también en el autismo en las mujeres es menos detectable, porque en las mujeres es como más fácil el enmascaramiento. Sí, eso dicen. Ajá. Ajá, sí hay estadísticas de eso. Pero en el TDAH, por ejemplo, a mí me ayudó mucho entender, por ejemplo, vamos a darles también estas características, porque a mí me ayudó mucho, por ejemplo, o sea, que es lo que ya cuando te haces esa identificación, como que sí sucede una especie de liberación, porque por ejemplo en mi infancia, muchas de las cosas, de las características que ahora vamos a mencionar, yo las tenía y eran vistas como era burra en la escuela, cosa como que era burra y por ejemplo, aquí le decimos ser burra, no ser inteligente en México. Y que como era burra me sentía un poco discriminada, o sea, me mandaban a escuelas, a clases de lectura y por más que yo quisiera, pues por más no podía, porque eso es como que es algo que debemos de entender, que todas estas neurodiversidades son configuraciones, tenemos que verlo, que sí hay temas que también son temas más, ¿cómo dijiste la palabra? Controversiales, que si las vacunas, que si el alimento, que si todas esas cosas, pero eso lo vamos a dejar fuera y vamos a traer a la mesa que estos son configuraciones diferentes en nuestro cerebro, que eso es, y creo por eso para nosotros es como muy importante entender y a empezar con estos temas, a entrar en todo este tema de la unidad, pero que la unidad la vamos a encontrar y la vamos realmente a vivir desde la individualidad. O sea, y en la individualidad aquí entran pues lo que nos hace diferentes a cada uno, porque mucho tiempo hemos creído que la unidad es que todos pensemos igual, que todos sintamos igual, que todos hagamos lo mismo, y no es así. O sea, el proceso de la unidad es desde tu individualidad, saber que tu individualidad va a aportar algo a la unidad. Sí. O sea, yo creo que eso es algo que año tras año pues hemos tratado, o sea, sí es una búsqueda que el ser humano ha buscado el tema de la unidad, pero la ha buscado pues literal, o sea, ser uno para muchos es que todos pensemos igual, que todos hablemos de lo mismo, que todos pensemos igual, que todos comamos lo mismo, que todos hagamos lo mismo, y yo creo que no es así, que incluso la neurodiversidad nos está llevando a eso, a ver que incluso en la neurodiversidad, en el autismo, en el TDAH, ni siquiera todas estas dificultades o todos estos puntos no quiere decir que todos lo tengan. Uh-huh. O sea, que incluso un autista, no todos los autistas son iguales, ni todos los TDAH son iguales. O sea, que incluso en la neurodiversidad hay más diversidad. Así que por eso creo que es como muy importante. Y no sé, a mí me gusta mucho eso, porque vamos a empezar a abrazar nuestra esencia, lo que cada uno es, cada uno trae algo único a aportar a este mundo. Así que pues bueno, vamos a hablar del TDAH ahora. Vamos a pasar, les voy a leer esto. ¿De dónde lo sacaste? Pues yo ando hablando mucho con la IA. Le pregunto, le pedí que me hiciera este resumen. Es que como estoy haciendo pruebas con imágenes y eso, pues sí lo estoy usando. Pues bueno, dice TDAH. Que dice el trastorno, pero pues nosotros no lo vemos como un trastorno. No. Vamos a dejarlo, la déficit de atención e hiperactividad. Se caracteriza por un conjunto de síntomas que afectan la atención, la impulsibilidad y la regulación de la actividad. Aunque cada persona con TDAH puede presentar diferentes manifestaciones, algunas características comunes que se pueden observar en el cerebro de una persona con TDAH incluyen
Número 1, dificultades de atención. Problemas para mantener la atención en tareas o actividades, especialmente si son consideradas monótonas o poco estimulantes. Tendencia a distraerse fácilmente por estímulos externos o pensamientos internos. Yo ahí, check. A mí, yo soy muy, bueno, tú que me conoces muy bien, soy muy activa. Pero aquí creo que también, ya creo que más adelante viene. Yo sí busco mucho la actividad, o sea, la actividad física, necesito estar haciendo cosas, pero a veces, como eso es algo como muy arrasante, a veces me cuesta, o sea, a veces me canso mucho, porque no puedo poner como un límite en eso, o sea, sí, pero es como, a veces termino agotada. Ajá, se te agotan las Se me agota, sí. O sea, es como que, a veces sí, tengo que tener mucho cuidado en regularme, o sea, en saber controlar esos impulsos de querer estar haciendo y detenerme a mí misma y decir, tranqui, porque ya sabes cómo es esto. Y descansar. Sí, descansar. Y no te sentirte mal por descansar. Sí. Número 2, impulsibilidad. Dificultad para pensar antes de actuar. Las personas pueden interrumpir o hablar sin esperar su turno. Eso me super pasa. Pero eso es lo que les digo. A mí saber esto, o sea, ser consciente de esto, me ayuda a que, por ejemplo, en conversaciones lo vea y después diga, aquí lo hiciste, ten más cuidado para la otra. Uh-huh. O sea, para mí la información ayuda a gestionar, que nos ayuda a gestionarnos, porque eso me pasa, ¿verdad? Sí. A veces como que interrumpo. Sí te pasa. Y no lo hago en mal, o sea, es eso, para entender que no lo hacemos por mala onda, como decimos, sino que es algo que no, a veces no lo podemos controlar. Es que algo que estoy pensando ahora es como las personas neurodivergentes a veces podemos pasar como groseras, pero no es que sea uno grosero, sino que tu cerebro funciona así. Sí. Sí. Tomar decisiones difíciles de controlar, lo que puede llevar a riesgos innecesarios. Aventarse del paracaídas sería una de esas. Estar esto incluido ahí. Y muchas otras cosas más. Me acuerdo también, ¿te acuerdas una vez que íbamos con Ana, una amiga? Uh-huh. Que íbamos, de esas cosas, de esas cosas que dijimos, un día vamos a Arteaga. Siempre he querido ir a Arteaga, vamos a unas cabañas y no sé qué, y yo a lo que voy. Como flecha. Como flecha. Íbamos por un camino. Sí, nos empezamos a paniquear. Y acá iba con un autista que le da muchas cosas miedo y a nuestra amiga Ana también. Sí. Y yo iba decidida, y yo estaba a punto de llegar, pero ahí ya me calmé y nos regresamos. Sí, pero ese tipo de cosas. Es que se estaba poniendo era como el camino muy angosto y con una pendiente muy grande sí, como no medir el riesgo. Sí. Yo a veces no mido los riesgos, creo que lo puedo todo, la verdad. Sí, esa vez sí fue un susto. Y ahí entra pues la impulsibilidad. Sí. Número 3, inquietud y hiperactividad. Ajá. Aquí, yo por ejemplo, también cuando yo por ejemplo, antes yo no me identificaba con TDAH porque yo también tenía solo la idea de que las personas con TDAH eran así, súper inquietas. Uh-huh. Y sí, yo soy como inquieta, pero no tanto física, o sea, sí, físicamente, pero no tanto, o sea, no como que estoy así todo el tiempo moviendo, no. Soy tranquila en mi actividad. Uh-huh. O sea, sí soy activa, pero no tanto como he visto que veía que los niños que súper activos y que les daban medicamentos porque era demasiado, no, yo no tanto. Pero sí empecé a ver que la hiperactividad que tenían esos niños en el exterior,
Yo la tenía en el interior, en mi mente. En mi mente sí. Tenía, o sea, mi mente iba a 1000. Y a veces, de eso que mi mente iba a 1000, yo notaba cómo me agotaba. Y yo decía, pero ¿por qué estoy agotada si no he hecho nada físicamente? Pero era porque mi actividad mental era demasiado. Sí. Bueno, 3. Inquietud y hiperactividad. Sensación de inquietud que puede manifestarse en movimiento constante, por ejemplo, mover las manos o los pies o no poder quedarse sentado. Yo eso sí no lo tengo. Preferencias por actividades que requieren movimiento y una dificultad para participar en situaciones que requieren calma. Eso sí, por ejemplo, cuando yo intenté hacer yoga... Kundalini. Yin. No, la pasé mal. Yo prefería la Kundalini, que era más activa, pero con la otra, la Yin, la pasé súper, sufría. Sí. Es que era mantener una misma postura un largo rato. Sí, no. Pero hay muchas posturas como de fetito, como un feto se ponía. 4. Dificultades para la organización y la planificación. Esa la súper tengo. Y creo que muchas personas que mantienen contacto conmigo también saben que ponernos de acuerdo, contestar mensajes y todo eso, me cuesta un montón. Problema para organizar tareas, actividades, lo que puede afectar el rendimiento académico o laboral. Por eso me salí de la prepa. La parálisis. Por eso me salí de la prepa también, porque no podía. Y luego ya luego da la parálisis, que es cuando ya se te contaron muchas tareas que no has podido hacer, ya no puedes hacer ninguna, es terrible. Dificultad para seguir instrucciones y completar tareas a tiempo, también. Yo soy de las que hacen las cosas a último momento, pero eso es agotador. ¿Cuántas veces antes de irnos a un viaje estábamos haciando las últimas cosas más difícil, imprimir cosas? Sí. Sí, nos pasa siempre. Nos pasó antes de ir a Ciudad de México. Sí, nos gusta, en eso nos gusta ir al límite. Y todo mi mamá siempre me dice, pero es que ¿por qué siempre haces las cosas al último momento? Tuviste un montón de tiempo y es que es eso, o sea, entender que por más, yo sé que me ayudaría incluso a mí, pero hay cosas que no. Que tu cerebro dice no. Hoy no. Alteraciones 5. Alteraciones en la función ejecutiva. Dificultades en habilidades de planificación, organización y gestión del tiempo que son cruciales para llevar a cabo tareas complejas. Sí. Sí, y sí. Súper sí. Sí, y los que organizan con nosotros ya sabrán. Sí, ya saben. Y siempre, o sea, hay, los mails, cosas. Sí, meses, sí, pero, y es eso, o sea, a veces, como tú dices, pensamos que no queremos que piensen que no nos importa, es que simplemente, a veces no podemos. No, es una cosa de ver los mails y ver que hay muchos y no poder empezar por el primero, es muy terrible. Hasta que hay un día específico que tu cerebro dice, hoy es el día en que quiero contestar mails y ahí aprovechalo, porque vas a entrar en hiperfoco de mails. Exacto. Y vas a contestar 20 en 10 minutos. 6. Variaciones en la actividad cerebral. Estudios de neuroimágenes han mostrado diferencias en la estructura y en la función de áreas específicas del cerebro, especialmente en regiones relacionadas con la atención y el autocontrol, como el lóbulo frontal y el cerebro basal. Aquí, ¿tú qué dirías? ¿Qué me dirías de esto? A ver, no me quedó muy claro. ¿Cómo fue que dijiste? A ver, léelo. Variaciones en la actividad cerebral. Estudios de neuroimágenes han demostrado diferencias en la estructura y función de áreas específicas del cerebro. Ah, sí. Igual con el autismo también. Ya con tomografías y cosas así han detectado que las personas autistas tienen la amígdala más grande. Muy interesante con la amígdala, porque la amígdala es la que regula el miedo. Exacto. Bueno, número 7. Regulación emocional.
Algunas personas con TDAH pueden experimentar dificultades para regular sus emociones, por lo que resulta en reacciones emocionales intensas o rápidas. Y eso ya siento que lo tengo más controlado, la verdad, pero antes sí. O sea, sí era muy explosiva, era muy... Ya eso por lo menos, eso sí creo que los talleres me han ayudado mucho a todo lo que está relacionado con las emociones. La abuelita. La abuelita. La abuelita y los pilares. Lo tenía, pero es que es eso, Sí, hay cosas sí. que sí puedes regular. Hay cosas que no, pero sí hay cosas que con ayudas pues puedes regularlo. Es correcto. Variabilidad en la concentración. Las personas con TDAH pueden experimentar periodos alternados de intensa concentración, que es el hiperfoco, y por el contrario, momentos de desinterés o distracción total. Ajá, ahí sí. Me pasa. Sí, a mí también. Y por eso me cuesta mucho terminar cosas. La otra vez estaba viendo un video meme y dije, soy totalmente yo. Era una chica bien contenta grabándose, decía, hola amigos, ya tengo aquí mis macetas, mi tierra, mis sustratos, mis plantas, todo para empezar a cultivar, solo que ya se me fueron las ganas. Y eso me pasa mucho, o a veces, por ejemplo, me pasa de que veo cosas y que digo, no, yo sí lo puedo hacer, por ejemplo, en el pintar. Ay, no voy a contratar a nadie, sí puedo pintarlo. Y voy, compro la pintura, compro la brocha, compro todo, y ya cuando voy a empezar digo, ay, no quiero. Se te acabó la pila. Se me acabó la pila en solo conseguir los aditamentos. ¿Quién sabe cuándo se vuelva a rellenar esa pila? Me pasa mucho eso. Sí. Y luego también me pasa el tema del hiperfoco, o sea, de que si se me mete algo en la cabeza, por ejemplo, ahorita mi hiperfoco, la Aurora. O sea, la cantante Aurora es como, y quiero saber más. Me ha pasado, no solo con Aurora, con muchas otras cosas, pero que si hay algo que me interesa, pero ahí ya cruzas la línea del autismo. Sí. Sí, me obsesiono. O sea, sí ya es el interés especial del autismo. Me obsesiono demasiado y solo quiero hablar de eso, o solo me pongo intensa y solo escucho eso, que a veces te digo, acá hay, discúlpame, porque a veces sé que hay cosas que me pongo muy intensa, pero no lo puedo evitar. O sea, yo puedo escuchar, si me agarra una canción, la puedo escuchar 5 veces al mismo, o sea, termina y la vuelvo a poner, termino y la vuelvo a poner, termino y la vuelvo a poner. O sea, por ejemplo, a veces en el avión, o sea, me puedo escuchar solo una canción 10 veces. Sí, eso ahí ya cruzaste la línea a territorio autista. Sí, o por ejemplo, yo me acuerdo la primera vez que me pasó, me dio así una obsesión con una película que es Conoce a Joe Black, y ahí tenía como 15 años, 16, o sea, me ha pasado con series, con cosas así. Y me acuerdo con Conoce a Joe Black, la iba y la rentaba, y es una película larga, o sea, es de las primeras películas largas de 2 horas y media, creo. Y pues, una película, imagínate, de 2 horas y media, me la pude haber llegado a ver 3 veces en el día. O sea, un día entero. O sea, una jornada laboral viendo la película. Sí. Me pasa. Y estuve así, o sea, es una película que yo sé, y no estoy exagerando, amiguitos, que la he visto un poquito más de 100 veces. Y ahora ya no, ya tengo otros intereses, pero me pasa. En su momento fue tu hiperfoco. Es importante destacar que el TDAH se presenta en diferentes grados y formas, y que cada individuo puede experimentar una combinación única de estos síntomas. El diagnóstico debe ser realizado por profesionales de la salud calificados y puede incluir evaluaciones clínicas, bla, bla, bla. Sí, es que... Ese es el disclaimer. La IA siempre te pone eso para que tengas el disclaimer. Además, el TDAH no se considera un defecto, sino una variación de un neurodesarrollo que puede tener implicaciones tanto desafiantes como positivas en la vida de una persona. Porque si no todo es negativo. O sea, por ejemplo, una de las cosas
positivas que sí veo. A mí, por ejemplo, lo de los patrones. Por ejemplo, a mí, por eso casi el tema de ver series sí me gusta, pero no, ahora no tanto, porque yo ya sé qué va a pasar. Y como ya sé qué va a pasar, pierdo el interés. Ajá. Porque me es fácil ver los patrones. Y como, pues es que ya sé qué va a pasar. Sí. Y también por eso creo, o sea, y hay otras, o sea, de resolver cosas, por ejemplo, sé que gracias a mi hiperactividad mental soy muy buena reaccionando y soy muy buena yendo más adelante de las situaciones. Y sé que eso es algo muy bueno, aunque puede ser cansado para mí, pero es muy bueno porque yo siempre siento que voy 2 pasos más adelante de los demás. Eso puede ser la parte positiva también. Hay Y muy muchas otras positiva, cosas, sí. claro. Y ahora el autismo. Vamos con el autismo. Autismo. Es que igual el trastorno, ahí me quedo trabado porque la palabra trastorno se me figura como que todavía tiene conexión con enfermedad o una cosa así. Pero bueno, sí, así se llama, ¿verdad? Trastorno del espectro autista, TEA. Y vamos a ver las características. Dificultades en la comunicación social. Problemas en la comunicación verbal. Algunas personas pueden tener retrasos en el desarrollo del lenguaje, mientras que otras pueden ser verbalmente fluidas, pero tener dificultades para entender matices o subtítulos de la comunicación. Dificultades con el lenguaje corporal. Pueden tener problemas para interpretar lenguaje no verbal como gestos, expresiones faciales o tono de voz. Sí, por supuesto, es cuando no entiendes el doble sentido. Entiendes todo literal. Si no te dan instrucciones precisas, puede ser que no entiendas las cosas. Eso me ha pasado. Por eso es lo que les digo. Yo creo que es muy importante porque a nosotros esto traerlo a la mesa nos ha ayudado a saber cómo es cada una de las personas porque por ejemplo en el tema de las relaciones se puede llegar a que es por mí, que es personal y no es y ni siquiera muchas cosas no son personales, solamente son características que no lo pueden evitar. Sí, es que puede a veces uno parecer hasta grosero, ¿verdad? Sí. O que te haces el tonto. O que te haces el tonto. Que estás fingiendo. Que estás fingiendo. Que puede ser que no entienda. Ajá. Sí. Sí, eso me pasa. Porque pues es que como puede ser que no entiendas el doble sentido. Pero pues es que si no piensas en doble sentido. O el no de eso. Entiendes. O el que si no te doy, o sea, por ejemplo, que es lo que les digo, que es una relación, se ayuda mucho. Por ejemplo, imagínate, que te mando a las tortillas. Pero supongamos que en la casa no hay salsa y tú sabías 2 días anterior que no había salsa, pero que yo te mando a comprar tortillas y que tú vas y compras tortillas. Uh-huh. Y que puedes regresar y decir, oye, pero no compraste salsa. No, pues no me dijiste que trajera salsa. Y es como, pero si ya sabías que no había, y es como, no. Ahí es como, tienes que dar, y es como, por ejemplo, en eso, pues no te dije. Uh-huh. No te molesta, sino que sabes que es el funcionamiento de la otra persona. Sí, súper literal. Eso de ser literal, pues sí, a veces es difícil. Uh-huh. Y que a veces también con el tema de la comunicación, el de, por ejemplo, yo no te puedo decir, ay, es que estás bien tonto. Que muchos se pueden tomar de que, ay, pues estoy jugando. Y que no, pues es que tú lo tomas como un hecho. Lo tomo como un hecho y se me va a quedar pegado todo el día. Sí, se me va a quedar pegado en la cabeza todo el día que me dijiste que soy un tonto. Que eso nos pasó. Y voy a tratar de descubrir por qué es que soy un tonto y qué puedo hacer para cambiar el hecho de que soy un tonto. Y que luego yo te puedo decir, que me puedes decir, no, pues es que me dijiste que soy... Ay, pero estaba jugando, o sea, era algo como del momento, como que ya supéralo. Y pues es que no. Eso, por ejemplo, nos pasaba mucho antes. O sea, y el no tener toda esta información, pues eran pleitos, discusiones, y era como, pues no podíamos
poder, o sea, eso, llegar a entender. Sí. Sí, en su momento eso era difícil de, pues sí, como de acoplar, ¿verdad? Uh-huh. De acoplarnos, sí, porque también muchas veces pasaba que me decías, es que no haces las cosas si no te las digo que las hagas. Claro. Y yo, pues sí. Y es eso, o sea, entender, porque a veces queremos esperar que los demás sean como pensamos o sentimos en nuestra mente que deben de ser, y es como, ay, no son adivinos, las personas no son adivinos. No, yo no, es muy curioso porque puedes visualizar otras realidades, pero adivinar el pensamiento no. Es bien literal. Luego 2, intereses restringidos y comportamientos repetitivos. Que ahí es donde te digo que cruzas tú la línea de ser autista al autismo, porque es fascinación por temas específicos, que es como lo que decías de Aurora. Y sí, las personas con autismo a menudo tienen intereses intensos y específicos en determinados temas, como yo con Pokémon, que es mi obsesión de toda la vida. Uh-huh. El otro día vi una nota que decía que la gente que somos fan de Pokémon desde hace tantos años ya tenemos un área específica en nuestro cerebro para almacenar todos los nombres. Uh-huh. Porque sí me sorprende que no me los sé todos, pero sí me sé muchos. Sí. Sí, es una obsesión. Sí. Y es lo que te pasa con Aurora. Yo tengo un montón de información, me sé muchas cosas, datos, sé dónde vive. Todavía no me acuerdo cuándo cumpleaños, pero sé muchas cosas. Eso es. Comportamientos repetitivos. Pueden realizar movimientos repetitivos como balancearse o aletear o seguir rutinas estrictas que les proporciona una sensación de control. Sí, bendita la rutina. Ay, bendita la rutina. ¿Tú te acuerdas cuando antes me decías que mis ritualitos? Tus ritualitos. Mis ritualitos. Sí, la rutina es esencial. Y es muy curioso porque en eso de la rutina puedo comer lo mismo todos los días. Que esa es la suerte de esa combinación que tenemos, ¿verdad? Que, o sea, que por ejemplo tú te puedes obsesionar con algo o escuchar la misma cosa y a mí no me va a fastidiar porque es el... Aunque yo no sea fan o no me guste, no me parece necesaria la variabilidad. O sea, como que me da lo mismo si escuchas la misma canción mil veces. Porque igual yo puedo comer la misma cosa todos los días y no tengo problema. Sí. Sí, porque mi cerebro funciona así, es que mientras más predecible sea lo que va a pasar, más tranquilo me siento. Lo único que tal vez sí chocábamos, porque aquí es que es lo que les digo, y luego se dan mucho esas combinaciones de parejas de autismo y pues TDAH. Es que nos hacemos caso los unos a los otros. Pero sí llega a haber estos como puntos. Como dicen que los rotos y los descosidos. O sea, sí puede haber después choques porque, por ejemplo, tú con las rutinas y yo con que de repente salgo con algo espontáneo y que hay que hacer esto y que te puede sacar a ti de desbalance. Pero para ahí en eso a nosotros nos ha ayudado a trabajar la independencia. O sea, el de... Como te acuerdas la otra vez y que les digo que a veces sí me da. Pero oye, después me calmo porque sí son como impulsos. Me acuerdo, hace poquito pasó con un ejemplo. Que ahorita ando con la obsesión de las cartas de Pokémon también. Ah, bueno, pero ahí... ahí estamos en conjunto. Me beneficio también. Sí. Pero, ¿te acuerdas el viernes pasado que dije, ay, hay una tienda de cartas que venden cartas sueltas? Pero pues al día siguiente era el taller y luego le digo, pues, y luego dice... No, al día siguiente era el taller y la alquimia, o sea, tú tenías dos cosas que hacer al mismo día. Y luego, pero estaba en mi cabeza, o sea, no me podía quitar eso de mi cabeza y no estaba a gusto y no podía hacer nada si no sentía que tenía que ir a ese lugar por lo menos como a desahogarme, o sea, como a lo mejor no voy a comprar nada, pero solo necesito ir. O sea, me puse así y luego yo te dije, oye, como que quiero ir a la tienda. Y tú dijiste, no, pues yo no voy. Le dije, pero yo puedo ir, porque como era un interés en conjunto, te digo, bueno, pero pues yo sí puedo ir, ¿no? Y me dijiste, pues sí. Y dije, bueno, ahorita vengo.
Nada más que a la hora de poner el Google Maps o el Waze, no sé qué puse, vi que era 40. Es lo que me pasó eso, lo de ya tengo las plantas, tengo la tierra, ya tengo todo y ya salí del fraccionamiento y cuando vi que eran 50 minutos de viaje dije, ay no. 50 de ida y 50 de regreso. Dije, no. Pero me dio el impulso. Sí, yo ya sabía que eso más o menos, por eso te dije que no, porque dije, no, voy a regresar con dolor de cabeza, todo quemado y mañana taller, luego voy a estar todo quemado y diciendo, ¿por qué me hago esto? Por eso ahí dije, no voy. Ay, no. Y ya cuando dijiste, no, mejor me regresé, dije, sí, qué bueno que te regresaste, ibas a quemar todas tus cucharas en esa ida. Sí. No, pero era un impulso, pero lo bueno que se me apagó la flamita. Y es que puede ser que uno sea autista con TDA. Sí. Y entonces se juntan las dos características, es muy curioso. Uh-huh. Y luego ya se cruzan y hacen cortocircuito. Uh-huh. Sí. Bueno, ¿en cuál nos quedamos? Intereses repetitivos, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, eso, comportamientos repetitivos como balancearse, aletear, todo eso ahí entra el steaming, sí. Sí, tú tienes. El steaming. Uh-huh. Sí, pues yo hago mucho eso, balancearme, eso, pero antes el peor de los steaming que tenía era el de rascarme los dedos. Lo bueno es que ese ya lo resolví. Y justo para resolver ese steaming de rascarme, que era el comportamiento más repetitivo que tenía, que ya hasta me había hecho un callo, tenía los pulgares bien rotos, porque me rascaba. Pero cuando ya descubrí que puedes intercambiarlo por los fidgets, eso te cambió. Los fidgets. Te cambió la vida. Me ayudaron mucho. Sí. Sí, porque los fidgets son para eso. Sobre todo si tiene, pues ayudan. O sea, porque los fidgets te dan eso, comportamiento repetitivo. Uh-huh. Que es un spinner, pues lo estás gire. O no sé, un pop-it, pues lo estás presionando. O sea, es eso. Y eso te ayuda a ¿cómo se dice? Autorregularse porque los comportamientos repetitivos uno los hace cuando estás en una situación que pone en desafío tus sentidos. O sea, por ejemplo, a mí me pasa mucho en las reuniones sociales que a veces, por ejemplo, no sé, en una reunión que luego las personas empiezan a hablar, ponte tú en una comida que empiezan todos a hablar al mismo tiempo, eso para mí la paso súper mal porque no entiendo nada, o sea, solo oigo ruido y ahí ya estás oyendo mucho ruido, tus sentidos se están viendo desafiados y ahí usas la autorregulación, que puede ser, pues toda la gente lo hace, que mover una pierna, que mover así una mano, o pues yo hacía eso de rascarme el dedo. Entonces a veces cuando estaba en una situación muy desafiante terminaba con el dedo todo roto, muy fuerte, sangrado y todo eso. Y no, ya no lo hago. Eso ya no lo hago. Esto te curó. Pero eso me ayudaron mucho las herramientas. Hay muchos tipos de herramientas. Y ahí uno tiene que ir viendo cuáles le gustan. Porque hay herramientas que son ruidosas, otras que son suaves, otras que son... Eso es... A gusto personal. A gusto personal. Pero sí, ayuda mucho en esto de los comportamientos repetitivos. Luego, 3. Dificultades en la interacción social. Problemas para iniciar o mantener interacciones. Pueden encontrar difícil establecer o mantener conversaciones y amistades. Falta de interés en la interacción. Algunos pueden preferir actividades solitarias y mostrar menos interés en interactuar con los demás. Eso te pasa mucho. Sí. Sí. Y luego fue algo muy importante porque aquí creo que es como abrir un paréntesis porque volvemos, o sea, ahorita ya estás mucho en la identificación y estás entendiendo, pero antes que hubo el proceso del enmascaramiento, hay personas en la actualidad que te conocían antes y te conocen ahora y sí notan esa diferencia, y que se preguntan, ¿pero por qué antes sí y ahora no? Es que eso es el enmascaramiento. El enmascaramiento es el hecho de que, como tú lo decías hace un rato, que es como funciona nuestro cerebro.
O sea, la neurodiversidad es ese funcionamiento del cerebro. Entonces, lo que hace uno es que, por ejemplo, en eso de que tiene uno la dificultad para entender el lenguaje o entender el doble sentido y todas esas cosas, eso, ponte tú que nunca va a cambiar, o sea, que siempre va a suceder eso. Pero lo que hace uno cuando se enmascara es que tratas de hacer lo que hacen los demás. Es más como una imitación del comportamiento que hacen los demás que algo que realmente te salga natural. Y eso es lo que tiende uno a hacer mucho, enmascararse. Entonces, si ya ves que los demás están riendo, pues te ríes, pero no entendiste el chiste. Solo estás copiando lo que hacen los demás. Entonces, la próxima vez que veas que se están riendo, te vas a volver a reír recordando la ocasión anterior en donde te reíste. O sea, en realidad, muchas veces uno se disfraza para tapar todo esto y poder ser incluido. Pero no es que esto no esté, es que esto está oculto. Exacto. Y lo que tú estás haciendo es imitar a alguien más y tratar de esperar que funcione y que sí puedas interactuar con los demás. Pero pues no, es muy cansado. Lo que sucede es que cuando está uno tratando de imitar a los demás, después por eso viene el agotamiento. Que si te duele la cabeza, que si estás agotado, que si llegas a tu casa estás súper agotado, pues ahí es porque seguramente estás enmascarado en realidad, o no querías estar ahí, o te esforzaste mucho para estar ahí, para entender. Para encajar, para mantener la conversación. Es muy difícil, eso sí es un desafío. Eso de problemas para iniciar o mantener interacciones, ¿te acuerdas que al principio cuando te venía a ver que no hablábamos? No hablaba, no sabía qué decirte. No hablábamos, o sea, era bien loco porque si nuestra historia es... Ay, perdón que traigo la garganta. O sea, era bien loca porque por mensajes, nos escribíamos unas super cartas, unos super mensajes, pero cuando llegaba la hora de vernos, ni pío. No, yo no podía hablar. Casi en todo el día era si yo les digo 20 palabras, dijimos en todo el día. Y que eso al principio me causaba mucha confusión porque luego no hablabas y en cuanto te dejaba en la central de autobuses y ya yo me iba en el metro a mi casa, me escribías y ahí el más parlanchín. Y yo hasta que un momento y dije, pero ¿por qué aquí sí y aquí? Y cuando estamos juntos no. Sí, escribo mejor de lo que hablo. Sí, por ejemplo, ¿a ti no te gusta mandar audios? No, y llamar por teléfono. ¿No te gusta? No. Si me llamas por teléfono, muy probablemente no te voy a responder, a menos que seas tú. Sí. Y los audios, es raro que mande un audio. Ya envío un audio porque es muy necesario, pero si no, mejor prefiero, si es algo muy largo, pero si no, prefiero escribirlo. Es que es difícil hablar. Sí. Pues por eso yo era bien solitario. Siempre estaba en mis mundos. Pues sí, siempre estoy en mis mundos. Pero eso sí, en la quinta dimensión. Uy, súper amigo. Ahí sí, soy bien. Ahí sí no tengo dificultades para interactuar. Sí, y luego con el tema de la interacción después pasa eso, o sea que después la gente puede creer que es muy grosero, creído, pero no es por ni grosero ni creído, es que simplemente es como con mi familia. Sí. O sea, con mi familia que no vas y que a mi familia ya se le dijo para precisamente eso, o sea, que no piensen que eres grosero, sino que simplemente no puedes. Y ya, por ejemplo, mi familia no lo toma personal, pero se puede tomar, o sea, que o no te cayó bien, o así, pero no es personal, siempre no es personal. No es personal, nunca es personal, pero pues sí, puede ser que a veces las personas cuando son muy sociables y les gusta mucho el convivir y el hacer reuniones y el salir a comer y el salir a tomar algo y eso, después invitan a alguien que no es muy social y sí pueden pensar, es que no le caí bien, ¿no? Pero no, en realidad es que quizá las personas a las que les gusta eso, el hacer esas actividades les da batería y les da energía. A mí no, a mí me la drena.
y eres muy cansado, después, ay Dios, ya estoy ahí. Y es que yo muchas veces ya sé que si voy, voy a estar unos 20, 30 minutos bien, pero después de ese tiempo ya voy a estar deseando estar en mi cueva con mis cosas. Y entonces el resto de la reunión me lo voy a pasar mal. No por las personas, sino por mi necesidad de estar en mi cueva. Muy curioso. Sí. Eso sería dificultades en la interacción social. Luego, hipersensibilidad o hiposensibilidad. Hipersensibilidad o hiposensibilidad sensorial. Eso también. Las dos cosas lo tengo. Son reacciones extremas a estímulos sensoriales. Pueden ser extremadamente sensibles a luces brillantes, sonidos, texturas, sabores, olores, o por el contrario pueden no responder a ciertos estímulos que otros considerarían relevantes. Pero también en eso mismo está la búsqueda de estímulos. A veces buscan experiencias sensoriales intensas, lo que puede llevar a comportamientos inusuales como dar vueltas. Ay, de niño sí me gustaba mucho dar vueltas. Ahora ya no, ahora ya no. Pero sí de niño, sí era de esos que podía estar dando vueltas, 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 vueltas. Antes había unos juguetes que eran como un disco. Tú te sentabas arriba del disco y tenían como un volante, así como un manubrio, como en círculo también. Eran un círculo con un círculo y tú le dabas vueltas ahí y dabas vueltas, 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 vueltas. Ahí la podía pasar un largo rato. Eso antes me gustaba, ya no. Con la hipersensibilidad, sí es a las luces brillantes, sonidos, eso sí. Y las luces brillantes me pueden producir dolores de cabeza. Por eso, muy importantes los lentes oscuros. Sonidos también. Los sonidos fuertes, agudos, todo eso. Y a pesar de eso, sí me gusta ir a los conciertos. Pero, sí. Por ejemplo, ahora que fuimos al Pal Norte, ahí iba diciendo, wow, sí. Esto de los conciertos pone a prueba las herramientas sensoriales al tope. Sí, no es para todos. No es para todos. No, o sea, yo solo voy con mis audífonos, o sea, mis taponcitos, mis lentes y un steaming. Y aún así sí termino bien drenadito. Porque vaya que sí. Sí, o sea, te tiene que gustar mucho la música y te tiene que gustar mucho el artista como para utilizar todas tus cucharas. Sí, como a mí sí me gusta, pues sí voy. Sí. Pero hay que sí es fuerte. Y la hiposensibilidad, yo a veces no sé darme cuenta si tengo hambre, ¿verdad? A veces cuando sales, casi siempre se va a comer papas fritas, porque no como casi comida. Y a veces no me doy cuenta si tengo hambre. Y a veces puede ser que pase un largo rato y no me doy cuenta si quería hacer pipí y hasta que voy a hacer pipí y ya me arde. Y digo, ay, miércoles, creo que debí de haber venido hace una hora. Uh-huh. Me pasa mucho eso. Eso es la hiposensibilidad. Pero luego te digo que también hay, pues eso, la búsqueda de estímulos intensos. Luego, alteraciones en la cognición y el procesamiento de la información. Estilos de procesamiento diferentes. Algunas personas pueden sobresalir en tareas que requieren detalles, mientras que pueden tener dificultades con el pensamiento abstracto o la planificación de tareas complejas. Pensamiento visual o literal. Pueden preferir el pensamiento visual y encontrar dificultades con metáforas o lenguaje figurado. Sí, a ver, eso como que no lo sé identificar en qué forma se manifiesta en mí. Sí, no por me queda ejemplo, del todo claro. ¿Cuál era? Sí. Dificultades de pensamiento abstracto, pensamiento visual o literal. Pueden preferir el pensamiento visual. Sí, bueno, literal sí soy. Súper. Y encontrar dificultades, por ejemplo, con metáforas, todas las de jefita, todas esas cosas, frases. Eso sí, ahí a mí no me sale. Y el lenguaje figurado. Ajá. O sea, todo el lenguaje que está como adornado tratando de decirte algo,
puede ser como complicado. Confuso, Ajá. sí. O que no lo entiendas. Sí. Porque no es algo tan específico como una instrucción. Es que a mí me recuerda mucho un poco a la inteligencia artificial. Ves que la inteligencia artificial tiene que ser uno súper específico en lo que pide para que dé la respuesta. Así es lo literal, ¿verdad? Mientras más específico, mejor. Luego, variaciones en la estructura y conectividad cerebral. Esto es lo que te decía, diferencias en la estructura cerebral. Estudios de neuroimágenes han mostrado diferencias en ciertas áreas del cerebro, como el cerebelo y la amígdala, que están involucradas en el procesamiento emocional y motor. Pues eso, con actividades diferentes. Pueden presentar patrones atípicos de conectividad neuronal, lo que puede influir en cómo procesan información social y sensorial. Y luego ya es desarrollo de habilidades. Es que hay algunos autistas que son a los que se les llama savant, los que son como super genios. Esos. Eso, que son, sí, que pueden ser muy buenos en las matemáticas o muy virtuosos en la música o súper científicos y eso. Pero son... No todos. No todos. Yo el otro día vi un meme que decía, cuando te tocó el autismo de coleccionar peluches y no el de genio matemático. Yo soy el de coleccionar peluches. Bueno, sí eres muy virtuoso en muchas cosas, pero no a lo mejor nivel genio. No, yo creo que no. Sí he visto conozco a uno en Instagram, conozco uno que es súper bueno dibujando con puro lápiz, cosas súper realistas. Wow, es una cosa impresionante. Que no. Bueno, pero por ejemplo en la música sí eres muy, ahí sí veo que muy tu genio, o sea, porque yo siempre he dicho que con la música yo te puedo catalogar como un productor musical. A lo mejor no como un músico, pero sí un productor musical, o sea, que es el que puede hacer toda una estructura, o sea, porque escucho ya la música y digo, y si pienso ya tan solo ponerme a intentar hacer una canción, no creo que pueda, o sea, ahí se te nota mucho. Pues es que ese fue el talento que trajo mi nuevo fractal. Trajo torta bajo el brazo, mi nuevo fractal, y desarrollé el talento, pero antes no lo tenía y no lo sabía hacer. No, fue mi fractal que entró en el 2020 el que dijo, yo traigo este conocimiento, espero que te sea útil. Pues, ¿qué más? Pero esas son las características, amiguitos y amiguites. Se pueden identificar en cuáles te identificas. Sí. Y así bien ¿cómo es eso? Dale click a la campanita y suscríbete. Y todas esas cosas que tiene que decir un Mientras youtuber. yo estaba pensando que tal vez sería bueno, pues porque así como te estamos dando como información, pero a lo mejor para tener un feedback más directo y que ya personas que realmente les interese el tema, tal vez más adelante podríamos hacer una reunión en Zoom. Anda. Para que nos cuenten sus dudas, sus experiencias y pues para tener un rinconcito neurodivergente donde podamos sentirnos cómodos. No tenemos que hablar tal vez porque hablamos de la neurodiversidad y tal vez no te animes, pero por lo menos tener ahí un espacio donde podamos hablar y tener un feedback de respuesta más directa. Maravilloso. Ya más adelante. Sí. Ahí díganos qué les parece la idea. Súper buena idea. Pues, ¿qué más? ¿Qué más? Dejamos el tema por aquí. Sí. Y ya iremos hablando más y traeremos también otros temas. Los vamos a ir subiendo estos espacios una semana sí y una no. Una sí y una no, ¿verdad? Sí. Sí, para que tengamos ahí como que espacio más distribuidito todo. Sí, para no aventarles porque que si entre los talleres, que si las abuelitas, que si esto, no, para que lo dijeran. Sí, así para que descansen. Para que sea un espacio que esté ahí cada 15 días. Y cualquier pregunta, duda, pues ahí déjenla ahí en YouTube. Sí. Sí. Pues bueno,
¿Terminamos? Terminamos por hoy este episodio. Sí, que acuérdense que esta es nuestra tarea. Jefito, y hicimos la tarea, dile. Sí, porque fue un encargo de Jefito. Me lo dijo riéndose. Ya sabes cómo es Jefito. Y luego Jefito me mandó a Mamá Ballena. Y luego Mamá Ballena me mandó a la abuelita. Se hicieron así bolita. Y entre todos me dijeron que lo teníamos que hacer. Sí, yo siempre he pensado que sí tienes que darle más caña a esto. Pues es interesante. Esperamos que les sea útil como nos ha sido útil a nosotros. Y pues eso, nuestra intención siempre es ayudar y aportar algo. No queremos convencer a nadie, no queremos que nadie piense igual que nosotros. Respetamos si hay personas que no piensan igual que nosotros, está bien. Pero pues nosotros solo estamos compartiendo lo que a nosotros nos ha ayudado. Sí. Pues bueno. Un besito, un abrazo y nos vemos en la próxima emisión de Neurodiversidades. Nos vemos. Chao.